Comienza Partida Doble, el programa de ciencias económicas por Radio UBA 87.9. En la conducción, Norberto Lema. Coordinación temática y columnas, Andrés López y Oscar Cetrángolo. Producción, Unidad de Comunicación Institucional de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Muy buenas noches, arranca Partida Doble, el programa de la Facultad de Ciencias Económicas. Los vamos a acompañar hasta las 21 horas contándoles todo lo que acontece, no solo en nuestra casa de estudios, que es nuestra facultad, sino también todo lo que tiene que ver con Argentina y el mundo, enfocado, por supuesto, en la parte de la economía. Los saludo, profesor Oscar Cetrángolo, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Profesor Andrés López, ¿cómo anda? Muy bien. ¿Todo bien? Bien, hoy vamos a tener una disposición particular para la música. Sí. Bueno, nosotros somos un programa de música, de economía hablamos de oído. ¿O no? Así, más sí, o menos. Vamos, sí, exactamente. Bueno, por eso traemos invitados que pueden hablar. Claro, son los invitados, los protagonistas. Nosotros estamos para pasar música. Un florero. Bien. Yo en mi caso ahí de florero para ver. Pasar música. Sí, buena música. Así que vamos a dedicar casi la segunda media hora, los últimos 20 minutos a buena música que hemos traído. Y vamos a dedicarle a nuestro entrevistado la gran primera parte del programa, si les parece. Atendiendo al hecho de que a las 21:30 nuestro invitado quiere estar sentado mirando. Queremos estar sentados mirando el partido y no estamos tan cerca de la radio. ¿Por qué barrio está usted, López? Yo vivo en Núñez, pero temporariamente estoy en Vicente López. Ah, está es vecino mío entonces. Ahora, yo estoy en Florida. Estamos por ahí nomás. El invitado también. El invitado también. Presentemos al invitado y charlo que es de Florida, por favor. Pablo Berchunov es gran amigo, vino acá varias veces, profesor de la Universidad de Itela. Gran economista, aunque él dice ser más historiador económico que economista, pero todos sabemos que no es así. Bueno, vive en Florida, ya sabemos. Así es, vivo en Florida, como varios acá. Muy bien. Mucho economista hay en Florida, ¿eh? Mucho economista. ¿Hay otro nombre que pueda decir? No sé, ¿por qué no? Digo, porque hay tantos economistas. No. Ricardo Rosenberg, Ramiro Albrieu, Carlos Bosalla, Jorge Lucangeli. ¿Toda esa gente vive en Florida? Toda esa gente vive en Florida. Qué bárbaro. Bien, un radio de 10 cuadras de mi casa. Impecable. Sí. Bueno. En Núñez también hay un grupo de economistas nutrido. Puede ser la Florida School of Economics y tenemos la Belgrano School of Economics. A Roberto Bouza, está Walter Sosa. Eso es Núñez. Un grupo de gente de Núñez, así es. Juan Leach estuvo en Vicente López mucho tiempo, ¿no? Y en Florida también. Y en Florida unos pocos años. Bien. Cuéntenos de qué vamos a charlar hoy con nuestro invitado. Bueno, un poco vamos a hablar de historia del futuro, ¿no? Volver al futuro. Okay. ¿Me puedo ir? ¿A dónde nos va a encontrar el 2020? ¿Nos encuentra unidos o dominados? Sería un buen leitmotiv para. Difícilmente unidos, pero trataremos de disimular. No, porque en realidad saliendo un poco, ya la verdad es que los análisis de la coyuntura de hecho hablamos un poco con Oscar una vez saliendo de la radio, medio como que uno ya se da vuelta a la cola, ¿no? Digamos, porque ya está claro lo que puede pasar, lo que no puede pasar y cuáles son los escenarios posibles, pero hay toda una cuestión, ¿no? De decir, bueno, estos 4 años de gobierno de Macri evidentemente hay una vocación de hacer algunos cambios. El más reciente es el acuerdo con la Unión Europea. Digamos, luego de las elecciones
hay un nuevo escenario de la economía argentina con alguna posibilidad de algún quiebre estructural en el patrón de desarrollo o de no desarrollo o de estancamiento que ha venido teniendo en los últimos años, ¿o no? ¿Cuál es, y dependiendo del escenario político, por supuesto, ¿no? Y también puede haber quiebres si el gobierno futuro no es el de Macri. Efectivamente, por supuesto. En cualquiera de los dos casos puede haber quiebre. Yo les propongo mirar primero en tendencia lo que estamos viendo y lo que se va a vivir en los próximos años, ¿no? Argentina está estancada desde 2011. Uh-huh. Si uno supusiera que Argentina va a crecer a la tasa de crecimiento de la gran época dorada agroexportadora, supongamos 1880-1928, recupera el nivel de Producto Per Cápita de 2011 en 2024 o 2025. Ajá. Esto quiere decir 14-15 años. Si uno supusiera, siendo un poco más... realista. No, al contrario, todavía más optimista. Upa. Porque acá hay una pequeña trampita de mi parte. La tasa de crecimiento de la Argentina agroexportadora, medida per cápita, tiene que soportar el hecho de que las migraciones determinaron un aumento de la población extraordinario. Los aumentos de la cápita. Pero de todas maneras, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando cuando hablo de la Belle Époque agroexportadora, estoy hablando de una tasa de crecimiento del Producto Per Cápita del 2% anual. Nunca más la tuvimos como tendencia larga. Entonces ahora, un juego adicional. Supongamos que la economía crece como en los buenos años de los 90, digamos 92-98. Allí la economía creció un poco más, hablo per cápita, sí. 3,2% anual. Ahí entonces la recuperación de 2011 se produce en 2023 o 2024. Pero entonces, mirado el escenario en perspectiva, estamos en un pantano. En un pantano que no hace otra cosa más que reflejar una sociedad bloqueada que viene bloqueada desde hace mucho tiempo. Si yo tuviera que definir ese bloqueo, podría ponerlo antes, podría ponerlo a la manera del gobierno los 70 años, no lo voy a hacer. No. Sí diría esto: Argentina tuvo un patrón de crecimiento fundado en la sustitución de importaciones que se agotó casi con la misma muerte de Perón, más o menos al mismo tiempo, un poquito antes, claro. Más o menos al mismo tiempo. Y en verdad lo que ocurre es que desde entonces no tenemos un patrón de desarrollo que haya reemplazado aquel. Tenemos momentos de crecimiento, momentos de depresión, pero vuelvo a ponerme en perspectiva. Supongamos que aquella vieja época de la sustitución de importaciones terminó en 1974 y miremos el periodo que va del 74 al 2011 para no tomar este último tramo del pantano. Bueno, Argentina, miren qué interesante, las exportaciones crecieron a la misma tasa que durante 1880 y 1928, pero el crecimiento del producto fue 0,9, no 2%. 0,9 per cápita anual y no 2% como fue en aquella época. ¿Y por qué ocurre esto? Ocurre esto porque, a diferencia del 1880-1928, el crecimiento de las exportaciones desde el 74 en adelante, que fueron, como les muestro, bastante altas, tenían que sostener a una estructura productiva y social que era la que había dejado, como diría Tulio Alperindongui, la Argentina peronista. Sí. Y eso no era fácil, porque es una parte muy importante de la Argentina productivamente, que es en términos de dólares, digamos así, en términos del sector externo, deficitaria. Entonces, cuando se pone en marcha una dinámica exportadora, si lo hace con una moneda muy apreciada, o si lo hace abriendo la economía a la manera de Menem, es curioso. Menem tiene
un comportamiento exportador en estos años que mencioné muy significativo y sin embargo tiene, desde el primer año, desde el año 91, tiene déficit de cuenta corriente. Sí. Quiere decir que cuando nosotros hablamos de patrón exportador, sepamos que estamos diciendo algo un poquito impreciso. Deberíamos decir un patrón de crecimiento fundado en sectores generadores de dólares productivos, digamos así. Sí, claro, ¿no? claro. Porque si no nos quedamos... No salimos. Ahora, el fenómeno del agotamiento lamentablemente cuando hablamos con vos siempre vamos para atrás, ¿no? Nos cuesta ir para adelante, pero déjame que te haga esta pregunta. Sí. El agotamiento del modelo de sustitución de importaciones fue un fenómeno global, o por lo menos regional, Sí. digamos, ¿no es cierto? Sí. Y la región no está igual que Argentina. No. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué Argentina no logra...? Bueno, pero me dejás enganchar porque yo estaba pensando exactamente lo mismo. Solo una cosa me engancho. En realidad Brasil tampoco encuentra un patrón de crecimiento, aunque quizás no está tan mal, no ha pasado tantas crisis como la Argentina, ¿no? Tal vez tenga que ver con el volumen también, ¿no? Pero fíjate que en la combinación de las dos preguntas quizá esté la respuesta. Porque, ¿qué dos países mencionamos? Los dos países que Argentina, desde antes de la sustitución de importaciones de 1930 en adelante, y Brasil claramente desde el 30 en adelante, generaron una economía industrial muy diversificada. La Argentina especialmente con baja economía de escala, no tanto, esto lo sabemos mucho más que yo, me refiero a Andrés sabe mucho más que yo. Y con problemas para generar divisas. Y con muchos problemas para generar divisas. Entonces, hoy vemos a esos dos países, como mencionaba Andrés recién, no diría en el mismo Brasil en el mismo pantano de la Argentina, claro que no. pero en todo caso cualitativamente en una situación que estilizadamente se puede describir del mismo modo, digamos, se puede describir parecido. Entonces, a mí no me extraña nada que aparezcan soluciones, aparezcan iniciativas del tipo de la que hemos vivido la semana pasada, porque de alguna manera hay que salir de lo que yo llamaba recién el bloqueo productivo, ¿no? Ahora, volvamos hacia adelante. ¿Qué posibilidad ves vos de que en el futuro, después de las elecciones, haya propuestas que nos ayuden a salir de este pantano? Yo tengo miedo. Quiero ser sincero con cómo veo el futuro. Tengo miedo por lo siguiente. Yo creo que su significado es vago, pero que la Argentina necesita una reforma económica. No quiero entrar a describirla en detalle, pero sí quiero decir lo siguiente. Una reforma económica no es un ajuste fiscal. Y yo tengo a veces la impresión de que el gobierno de Macri, supongamos por un minuto que va a ganar Macri, el gobierno de Macri por momentos confunde ajuste fiscal con reforma estructural y cree que las reformas estructurales van a ayudar al ajuste fiscal. Y yo, aquí me remito a ustedes, digamos, tengo la impresión de que hace falta mucha plata para hacer una reforma económica que de verdad le devuelva crecimiento a la Argentina. Sí, claro. No puedo imaginar que no cueste plata un programa de reconversión productiva. No puedo imaginar que no cueste mucha plata un programa de reconversión del empleo. Y estoy seguro que en educación y salud la magia de creer que una reforma ahorra dinero por lo menos debería ser puesta en cuestión. Sí, no solo eso, sino que además en la visión del gobierno, reforma estructural es bajar impuestos. Razón de más. Sí, razón de más. Sí. Si una reforma económica que destrabe el crecimiento argentino cuesta dinero y mientras tanto vos estás queriendo bajar los impuestos, eso es un choque de trenes. Bueno, fíjate, Pablo, que este gobierno apuntó básicamente a reactivar con inversión pública y a los meses de ser planteado esa idea volvió para atrás porque priorizó la baja de impuestos por sobre así fue. Bueno, así fue. Lo que pasa es que acá hay un diagnóstico, no comparto el temor con Pablo. De hecho, Macri presentó repetidas veces el acuerdo con el FMI también como de la necesidad virtud, ¿no? Decir, vamos a
por primera vez vamos a dejar de tener déficit fiscal y toda la cantidad de años, ¿no?, que la Argentina viene, cosa que vos sabés mejor que nosotros, lo presentó como un hito fundacional, ¿no?, de la nueva Argentina. Y efectivamente eso va de la mano de la baja de impuestos. La ley de economía del conocimiento que todo el mundo celebró hace unos meses consiste en bajar impuestos. Sí, claro. Y en realidad, si vos le preguntas a la gente del gobierno, ellos lo ven como un anticipo de lo que quieren hacer con todos. Sí, bueno. Bajar el impuesto. Ahora, como vos decís, Yo no creo que eso no sea una eso no creo reforma que sea económica. no, que... eso no va a ser suficiente para mejorar la competitividad de la Argentina desde Totalmente. ya, ¿no? Digamos, del es iluso y del otro lado creer ni eso. siquiera está el planteo de mejorar la competitividad. No, claro. Claro, No, del como, otro lado como- está... como programa global uno no ve un planteo efectivamente de aumentar la competitividad. Es claro que hay una dificultad con el tipo de cambio, que es una dificultad social, quiero decir, ya lo sabemos, quiero decir, lo hemos charlado alguna vez. Un tipo de cambio real que le devuelva alguna competitividad a la economía argentina es un tipo de cambio que no le gusta al 70% de los argentinos, y como el 70% de los argentinos se hace oír, entonces ahí hay lo que siempre decimos, un conflicto distributivo. Quiere decir que en ese terreno tenemos dificultades. Y en otros terrenos, como decíamos recién, tenemos que tener políticas de reconversión productiva que chocan con el objetivo fiscal. Entonces a mí me parece que un escenario de tanta complejidad, perdónenme el convencionalismo que voy a decir, necesita de acuerdos. Necesita poner esto que estamos diciendo sobre la mesa y ver cómo la ve cada sector, porque yo no veo una solución. A ver, por decirlo con un ejemplo, no de la historia, sino que de la mitología, diría yo, no exactamente de la mitología. No creo en que el problema que tiene la Argentina se resuelva con Alejandro Magno cortando el nudo gordiano de un tajo. Eso es lo que quiero decir. Sí. Es divertidísima la historia de Alejandro Magno. Alejandro Magno entra a Gordias, ve el nudo, le han prometido a todo el mundo, el mito es que quien desate el nudo resuelve su problema de poder para siempre, entonces agarra la espada y corta el nudo. A la noche, Zeus... No, a la noche hay relámpagos y truenos. Y Alejandro dice, claro, es Zeus que me está dando la razón. Ahora, si yo diría que si nosotros intentamos cortar el nudo de un tajo en 2020, va a haber truenos y relámpagos, pero no sé si va a ser Zeus aprobando. Claro. No. Además que es un gobierno de vuelta manteniendo tu supuesto de que gana Macri y reelige, un gobierno que va a tener una situación parlamentaria tan complicada como la que tiene hoy. Voy a decir algo provocativo, afortunadamente. Porque si yo creo que aquí hace falta una diagonal negociadora, entonces el hecho de tener un gobierno de minoría no me preocupa demasiado. Pero si yo sigo tu razonamiento, Pablo, un elemento de optimismo, o de posible optimismo, son los intrusos. El intruso, el candidato a presidente y el vicepresidente del otro lado, que son como dos intrusos que te dan posibilidad de un acuerdo que antes era imposible, ¿no? Estoy de acuerdo. Yo creo que, en todo caso, Pichetto es un hombre que sabe las dificultades, que conoce muy claramente las dificultades. Además fue muy menemista. Entonces conoce exactamente los problemas que tuvo la política de Menem, que fue muy de el tajo. No en todo, ¿no? Sí, no en todo. Sí. Pero en algunas cosas, por ejemplo, en la apertura comercial fue el tajo. Sí. Y él entonces es muy sabio en eso. Y yo efectivamente lo veo a Pichetto, no como alguien que le dé votos o no le dé votos, no sé, pero como un factor moderador. Del mismo modo, como decías vos, Oscar, que uno lo ve a Alberto Fernández también como un factor por lo moderador. menos moderando lo que... Después si pueden moderar o no, eso se verá, pueden fracasar. No, los dos pueden fracasar o sí, no. efectivamente. Ahora, Fracasar se fracasa siempre acá. Sí. No es Igual, es Es lo que está asegurado, después vemos. Eso está asegurado. por default claro. es el fracaso. Ahora, pero es interesante lo que mencionas de la apertura, porque pese a lo que alguna gente dice, incluso este acuerdo de Unión Europea-Mercosur,
no es Menem justamente, ¿no? Creo que el gobierno aprendió esa lección. Este gobierno ni creo que en el 2020 tampoco dé ese paso de un tajo, que el tajo sea la apertura comercial, pues yo creo que con esto, con el acuerdo con la Unión Europea, dan como un escenario de decir, bueno, miren, muchachos, tienen 5 años, tienen 10 años, ¿no? Vayan haciendo gimnasia y vamos viendo. Creo que el tajo va a venir por otro lado en esta ocasión, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que el problema, estoy de acuerdo, uno lee, yo digo, lo poco que voy a decir de ese acuerdo viene de un ignorante absoluto como yo sobre estos temas, ¿no? Y estoy hablando con Andrés, que sabe del tema. A mí lo que me impresionó cuando yo leí lo poco que se sabe del proyecto, del acuerdo, lo que me impresionó fue el ritmo, los tiempos. Cuando yo leí 15 años para sectores vulnerables, efectivamente me dije lo que vos estás diciendo ahora. Me dije, esto no es Menem. Esto no es Menem. Entonces, ¿cuál es mi temor? Que haya una disonancia temporal, llamémoslo así, entre este proyecto y el intento de hacer cosas, por ejemplo, en el terreno fiscal, voy a mencionar un término que lo leí en el diario el otro día y es el origen de mi miedo. Hacer cosas en 100 días. Sí. Yo leí en el diario el otro día la idea, en 100 días vamos a hacer lo que tenemos que hacer, lo cual tiene 2 problemas. El primero habría que discutir qué es lo que hay que hacer. Sí. Y el segundo tema es, no importa lo que haya que hacer, en 100 días no se puede hacer. Bueno, yo creo que ahí hay una especie de mea culpa, sí, porque el gobierno no hizo nada en sus primeros 100 días y se arrepintió. Sí. Salvo salir del cepo. Salvo salir del cepo, y después se arrepintió de no haber hecho nada. Y yo creo que como reacciona a eso, ahora se plantea en una banalidad como es hacer todo en 100 días. En 100 días puedes plantear cosas, pero no vas a hacer. Efectivamente. Vos decís, por suerte, no tiene ni la menor posibilidad de hacerlo en 100 días. No, bueno, a ver, temas que uno conoce. En 100 días no vas a hacer la reforma previsional, pero podés llamar a la comisión para hacerlo. Efectivamente. No vas a hacer la reforma tributaria, pero podrías empezar a discutir una buena reforma tributaria. Cosa que no hizo este gobierno en el primer año. Puede volver a sacar la agenda de reforma laboral que tiene congelada en el Parlamento desde hace... Claro. Ustedes vos recién mencionaste una palabra que a mí me interesa, que es la palabra comisión. ¿Era de Perón la frase? Sí, sí. ¿Era Dicen, de Perón, ¿no? la frase? Sí, Porque en una de esas era de Napoleón, no lo sé. No, bueno, a lo mejor Perón se puede robar. En Argentina era de Perón. Sí. Si usted quiere paralizar un proyecto, envíelo a una comisión. Sí. Y yo diría, en este caso, cuando estamos hablando de reformas complejas, si usted quiere hacer algo, envíelo a una comisión plural y con saber técnico que te permita avanzar, porque si no... Hay reformas que requieren consenso, y el consenso se da en una comisión. Y no quiero parecer muy gorila, pero Perón también dijo, el ridículo no se vuelve. Y hoy tenemos centenares de políticos que volvieron del ridículo. Están hechos de amianto. Están hechos de amianto que no se queman nunca. No, eso no sé. Aparte, la reforma previsional es un problema en todos lados. La reforma previsional es un tema... Bolsonaro se está jugando, Pablo Guedes es la reforma. Sí. Yo o el vacío, porque si la reforma no sale, yo me voy. Ahí el que sabe es Oscar, reforma... yo no me quiero meter en el tema, yo sé que lo único que digo es esta cosa más bien de el formato de la reforma, ¿no? Sí, y nada más, yo soy totalmente consciente de que la gente que estuvo tratando de manejar el armado de esa comisión trabajó muy bien, pero nunca tuvo luz verde para alargarla. Entonces, claro, en lugar de discutir cosas en comisión, se hicieron parches que cansaron a la opinión pública y terminaron generando una situación mucho peor que la de partida. Claro. Entonces eso hay que revisarlo, ¿no? Ahora, digo, para no escaparle al bulto, yo les diría que hay otro tema que habría que tomar en cuenta, y es que también pueden ganar los otros. ¿Qué quiero decir? Puede ganar Alberto Fernández. No, todo lo que estamos diciendo sirve para los dos, ¿eh? Bueno, muy bien. Sin embargo, déjame decirte algo. Sí. Yo, en la segunda presidencia de Macri, le tengo miedo
tajo a la espada que corta el nudo de un tajo. Al exitismo. Exactamente, exitismo que te llega a eso. Exactamente. Y del otro lado le tengo miedo a una visión muy conservadora. ¿No? Muy antigua. Digo, la reacción, repito, sin saber del tema, la reacción que tuvo en bloque no sé cómo se llama, el Frente para Todos ahora, no importa, cambia de nombre todo el tiempo. La reacción que tuvieron es una reacción típicamente conservadora, que yo la puedo entender en cierto sentido, porque la coalición está expresando a sectores que tienen miedo. Absolutamente. Que tienen miedo. Y este es otro punto de un programa de reformas. Un programa de reformas no puede no auxiliar a los que quedan a la intemperie, ¿no? Me parece absolutamente fundamental. Y lo digo para la Argentina y el 40% de informales, lo digo para Brasil y el nordeste brasileño, lo digo para las barriadas venezolanas, en cualquier lado. Si llega un gobierno reformista, tiene que pensar en el otro. El que queda fuera. Sí, en el que fue derrotado en el fondo, ¿no? Sí. Estimados, tenemos una pausa y volvemos ya. Sí, claro. Y arrancamos la segunda parte de nuestro programa. Muy bien. Inicio del espacio publicitario. Noticias de la UBA. ¿Dónde, cuándo y cómo? Las actividades de las 13 facultades, el CDC, los institutos, los hospitales, los colegios están en Noticias de la UBA, con la conducción de Geraldine Murisasco. Noticias de la UBA, de lunes a viernes a las 8 por Radio UBA. Fin del espacio publicitario. Estimados, hacemos una agenda rápida. Muy bien. ¿Sí? De lo que va a suceder en nuestra facultad. El miércoles 3 de julio se llevará a cabo las 13ª jornadas anuales de Microfinanzas Argentina 2019. El aporte de las microfinanzas a la inclusión social. Para mayor información en la www.economicas.uba.ar, la web de nuestra facultad. Inscripción a cursos de invierno, modalidad intensivo, segundo tramo, ciclo general y ciclo profesional. Inscripciones solamente por el sistema interactivo de servicio de alumnos. O sea, internet desde el 4 del 7 a las 8 horas hasta el 5 del 7 a las 20 horas ininterrumpidamente. El 11 y 12 de julio se realizará la segunda conferencia sobre planificación del desarrollo. Julio H.G. Olivera lo organiza la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de San Martín. Y por último, Olimpiadas Universitarias 2019. Pon a prueba tus conocimientos, inscribite hasta el 5 de julio. Para más información en la www.economicas.uba.ar. Terminó la agenda de estas formaciones. Bueno, tenemos un ratito más antes de dejamos los 3 temas al final sonando y el público disfruta. Sí, a mí me gusta mucho el tema que trajo hoy López, mucho. Muy bien, ahí también me gusta. Uno de mis favoritos. Creo que nunca pasamos mucho de Stevie Wonder aparte en este programa. Yo traje muchas veces Superstition, lo repetí muchas veces porque es uno de mis temas favoritos. ¿Tango no trajeron? No, pero ustedes acuérdense cuando venga yo siempre traigo tango. Traete un tanguito. Pero es que me acusan de que traigo siempre tango. El profesor Cetrángolo, tenemos dos normas acá adentro. Hay un artista en lista negra que lo tiene el profesor Cetrángolo y el profesor Cetrángolo trae tango. Es lo que ya está dicho acá. Sí, no está dicho, pero está. No, pero cuando se trae tango lo trae. También traje ópera, que sí, es verdad. Pablo, hay una. Oscilo entre dos cuestiones en los 10 minutos que nos quedan, pero me voy por esta. Si interpreto bien lo que sugerís, si te leo bien o te escucho bien, en ninguno de los casos estamos ante un turning. No sería prudente, en todo caso, que estos dos gobiernos impusieran, en el caso de Macri, le temes al turning point, al punto de inflexión que sospechás que puede tener, y en el caso de Alberto Fernández no ves ningún quiebre, ¿no? En todo caso, entonces, la pregunta original, ¿hay un quiebre? En un caso podría haberlo, pero agarrémonos, vayamos a los votos. Pero puede frustrarse por un... Vayamos a los votos y en el otro no lo habría, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? En el primero lo frustra el método, llamémoslo así, ¿no?
que es un método omnipotente, ¿no? Ujú. Y en el otro creo que el problema es el conservadorismo, efectivamente. O sea que en un caso va a haber un intento que probablemente se dé contra la yo pared. te diría esto, la diagonal entre alguien que quiere hacer mucho Ujú. y el conservadorismo del otro sería la solución. Ok. Es una diagonal difícil de encontrar, Muy, perdóname, muy, ¿no? Porque muy, está, muy, está oculta muy, esa muy. diagonal. Eh, Sobre todo porque se habla mucho, o por lo menos de un lado, se habla de reformas estructurales y de los 100 días, pero no hay mucho consenso sobre qué deben ser esas reformas estructurales. Están los 3 títulos, Es un título general, Sí. son títulos generales. son 3 claro. títulos, Sí. que la verdad que faltan muchos otros, Sí. pero además nadie discute hacia adentro, Nadie discute adentro de adentro de esos cada títulos. título, Sí, con sí. lo cual puede llegar a pasar todo el próximo periodo gubernamental discutiendo qué hay que hacer y vamos a seguir en el pantano, ¿no? Eso es complicado porque Argentina tiene un problema. Sí. Vuelvo al inicio, ¿no? Un país que no crece desde 2011, con suerte empieza a crecer y recupera queda mucho tiempo para recuperar lo perdido, y me parece que si no se hace nada, ya no sé, voy a decir algo que no tiene que ver con la economía, ya no sé cómo va a ser el sistema político después. Bueno, Sí. una sociedad que está en ese estancamiento ya de muy largo plazo es proclive a ir para lados Sí, inesperados, ¿no? sí, Social y políticamente, sí, ¿no? sí. Puede A emerger lugares inesperados, efectivamente. puede emerger algún líder antisistema, en Pero fin, ¿no? casi te Digamos. diría, es asombroso que en la Argentina post-74 no haya surgido un líder antisistema, ¿no? Post-83, digamos, ¿no? Para hablar de la democracia, ¿no? Sí, No incluso, hubo líder antisistema. es en más, el 83. en Uruguay por suerte no le fue muy bien, pero apareció un líder antisistema compitiendo en el Partido Nacional, Sartori. O sea que aquí estamos medio como en una burbuja, ¿no? Porque en el resto nos rodean líderes antisistema o candidatos a líderes antisistema en buena parte de la región también, ¿no? Sí. Ahí hay en fin, la sociedad argentina en ese sentido ha mostrado una cierta paciencia. Efectivamente, efectivamente. Un poco y inesperada. creo que hay un elemento que, vamos a decirlo, lo discutíamos hace un rato antes de salir al aire, y es que a la guerra de Malvinas y a Alfonsín le debemos el hecho de que no hay en el horizonte una recuperación de un protagonismo político por parte de los militares. No, eso es fundamental. Eso es extraordinario, Sí. porque estamos viendo lo que pasa en Brasil, y vos me contabas, vos contabas ahora Sí, que en Uruguay un candidato la emergencia militar en Uruguay sacó un de eso, ¿no? 5% de los votos. Claro, Yo no claro. creo que acá un candidato militar sacara No. el 5% de los votos bajo ninguna no, circunstancia, no. En Argentina. Sí, no es un tema menor que después de la crisis del 2001 Kirchner se haya apropiado de la bandera antisistema, ¿no? A ver, hubo en los Claro. 90, estuvo el Bueno, Morín ahí- en algún momento, que era un partido Sí, es verdad. de alguna ex cara pintada, si se quiere, Sí, ¿no? sí, el Yo Modín, es verdad. Vos siempre se enoja. Cuando yo digo estas cosas, Oscar se enoja conmigo. Voy a decirle igual. Yo siempre le encuentro algo bueno a cualquier gobierno. En este caso, yo creo que el esfuerzo inicial de Kirchner, de Néstor Kirchner, por tratar de reconstruir un sistema político. Después podemos hablar de los sesgos autoritarios que tuvo finalmente, pero ese momento inicial hasta 2006-2007 me parece que fue muy importante para la Argentina, muy importante para que hoy podamos estar hablando de que no están surgiendo líderes antisistema, ¿no? Ujú. Sí. No, la discusión después Y estoy como- hablando de un gobierno que no me gustó nada, quiero decir, ¿no? Sí, pero claro. que tiene esa virtud, tuvo esa virtud. Sí, que después lo canalizó hacia políticas que uno... Exactamente. Pero podría haber sido canalizado por otro lado y hubiera sido total, fantástico. claro. Ahora vos, esto de no es cierto que le encontrás algo bueno a todos los gobiernos, pero muchas veces tu análisis de la política económica es intentar entender el contexto y no La ir economía política, y no sí. ir a decir simplemente son unos burros, se equivocaron, etcétera. A esa luz, casi 4 años terminado el mandato de Macri, ¿cómo es tu juicio? El otro día veía la herencia en números, ¿no? Unos pocos números, ¿no?
fue terrible, salvo en una cosa: tenía baja deuda y baja tasa de interés internacional. Entonces él empezó haciendo lo que cualquiera hubiera hecho, que es demorar ajustes y reformas, porque tenía el margen de maniobra que le daba el bajo endeudamiento. Y lo que hizo fue tratar de corregir lo que era extraordinario, era grosero, el nivel de tarifa y el tipo de cambio real inicial, ¿no? Y después navegó hasta... Yo soy el último de los gradualistas, te diría yo, en el sentido de que hacer las cosas despacio. Es cierto, él llegó al extremo de no hacer nada, que no es lo mismo que hacer las cosas despacio, ¿no? Me parece que se me problema. No es lo mismo. Pero, está bien, entonces ex post puedo decir, esa demora lo llevó a ese proceso de endeudamiento, y sobre todo el conflicto entre lo fiscal y lo monetario. Yo creo que ahí, si yo tengo que decir qué no me gustó de la política macroeconómica del gobierno de Macri, es Federico Sturzenegger y el Banco Central. La prudencia en el avance fiscal no fue acompañada por una prudencia monetaria. Quisieron bajar la inflación a un ritmo que no era para nada consistente con lo que estaban haciendo fiscalmente. Claro. Esto respondía a deseos de Macri, obviamente, que había dicho desde el comienzo: hay que bajar la inflación porque es fácil bajarla. Pero, bueno, terminó como terminó. Digo, en abril del 18, terminó como terminó, en una crisis de la deuda que no fue default porque apareció el fondo. Ahí saquémonos el sombrero frente a la capacidad de interlocución de Macri en el escenario internacional. Y a partir de ahí, yo no puedo decir nada. A partir de ahí el margen de acción de Macri fue nulo. Y ahora lo quiere recuperar en el segundo mandato, y es ahí donde, como tanto es mi gradualismo, que le tengo temores. Que vaya muy rápido esta vez. Que vaya demasiado rápido. Si no hay una renegociación con el fondo, le va a ser difícil ser gradualista. Va a tener que hacer, es evidente que va a tener que hacer algo. Claro. Eso descartado. Estimados, nos retiramos para ir a ver el triunfo argentino. Sí, a ver, antes triunfo. Pasa en el partido del 90 del gol de Canigia, por eso digo. Qué bárbaro, ¿eh? Cuénteme qué trajeron. A ver. Yo traje Chuck Berry. Promised Land. Perfecto. ¿Usted, López, qué trajo? Stevie Wonder, Don't You Worry About a Thing. Yo traje... Justamente la antípoda, ¿no? Digamos, no te preocupes. Yo traje algo alegórico, lo que habló nuestro invitado, que es Joseph Stone hablando... El título es Right to be Wrong. Ok, bien. Así que... Muy bien. Creo Derecho a que... equivocarse. Los dejamos a la audiencia con esta buena música, ¿no? Tal vez completa la radio con algún otro tema antes de las 9, y nos volvemos a encontrar. Mientras no pongan Arjona, por favor. No, digo. No, a ver, acá en nuestro espacio tenemos soberanía. Es no Charlie, lista negra, y no Arjona. No Arjona. Perfecto, hasta ahí muy estamos bien. Nos volvemos a encontrar martes que viene. No, 9 de julio. 9 de julio, perdón. Dentro de 15 días. Dentro de 15 días. A las 20 horas. Gracias, Pablo, por acompañarnos una vez más. Gracias a ustedes. Nos vamos todos para Zona Norte hoy. Espectacular. Nos vemos. Hasta luego. Chao.